Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. Comisión de Acusaciones de la Cámara abrirá investigación contra el fiscal general por caso Odebrecht. En el mismo proceso, Comisión solicitó ampliación de la denuncia contra el presidente Santos. Se abre paso en la Cámara de Representantes posibilidad para que 12 millones de arrendatarios compren su vivienda. Fallo de la Corte Constitucional que prohíbe minería en los páramos desnuda enorme problema social. Cámara propone solución. Todo listo para que las FARC empiecen a dejar las armas. Otro paro camionero afectaría el bolsillo y la canasta familiar de los colombianos, advierten representantes. Legisladores urgen a las autoridades de Bogotá a atajar creciente ola de atracos en el sistema público de transporte. Y en Zona Digital, espere lo más trinado esta semana. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrirá investigación contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien fue denunciado por el sonado caso Odebrecht. La Comisión de Acusaciones de la Cámara deberá establecer en la investigación si el fiscal general de la Nación debió declararse impedido en el proceso que lleva el ente acusador contra Odebrecht, ya que Martínez, como ministro de la Presidencia, habría firmado un documento COMPES que adicionó el tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol, obra a cargo de la firma brasileña. La misma investigación también deberá esclarecer si el hoy fiscal, a través de la firma Martínez Neira Abogados, asesoró al consorcio Navelena creado por Odebrecht y el cual fue contratado para la recuperación del río Magdalena por una cuantía de 2.5 billones de pesos. En este caso ya estamos haciendo el reparto correspondiente y seguramente en los próximos días se abocará también el conocimiento por parte de esta comisión y se iniciarán las indagaciones preliminares correspondientes. También por el caso Odebrecht y la indagación que adelanta la comisión contra el presidente Juan Manuel Santos, se pidió la ampliación de la denuncia. En el caso especial del presidente Juan Manuel Santos, ya la comisión abocó el conocimiento de dicha investigación, aperturó una indagación preliminar y se ha determinado escuchar en declaración al excongresista Otto Bula y al doctor Roberto Prieto. A la fecha, hay en trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes 1.120 denuncias contra altos dignatarios del Estado, las cuales están siendo resueltas en sesiones reservadas. La siguiente información le interesa a 12 millones de colombianos que viven en arriendo. En Colombia se abre paso la posibilidad de comprar vivienda con el 10% de cuota inicial. La iniciativa cursa aquí en la Cámara de Representantes. Los colombianos podrían adquirir vivienda con tan solo el 10% de cuota inicial. Así lo establece un proyecto de ley radicado por el representante Efraín Torres. Para cambiar la ley marco de vivienda, para que los colombianos puedan tener la posibilidad de comprar vivienda propia con solamente el 10% de cuota inicial. Las personas que ya tienen vivienda también podrían beneficiarse con este proyecto de ley. Puedan sacar créditos blandos y poder remodelar su vivienda con unos intereses muy bajos. Esta iniciativa impactará de manera directa y positiva a las personas que, pese a tener capacidad de endeudamiento, en la actualidad no cuentan con un ahorro suficiente al 20 o 30% de cuota inicial para poder adquirir un crédito. El fallo de la Corte Constitucional que prohibió la explotación minera en los páramos desnudó un problema social que afecta a miles de colombianos, el cual empezó a ser tratado por el Legislativo. La Cámara de Representantes urgió de las autoridades nacionales un plan de recuperación ambiental en los páramos del país, tras el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la explotación minera en esas reservas naturales. La mayoría de los páramos de Colombia hoy están habitados y por lo tanto tendremos que diseñar un modelo de sustitución de actividad económica para que la gente que vive hace más de 170 años en los páramos pueda seguir residiendo allí sin perjudicar el ambiente. Sostuvo el legislador que la Cámara de Representantes avanza en un proyecto de ley para ofrecer alternativas a los campesinos que estaban dedicados a la explotación minera. Que es básicamente lo que tendremos que buscar, que la gente reemplace ganadería y agricultura por silvicultura, es decir, por sembrar árboles, por hacer bosques y selva
nativa. Los alcaldes en cuyas jurisdicciones hay presencia de páramos señalaron que mientras los programas de sustitución son aprobados, miles de campesinos quedan sin posibilidades de un ingreso económico para sostener a sus familias. Mi pregunta y la preocupación que tenemos es la siguiente: ¿cómo vamos a hacer para socializar o para indemnizar estas familias que viven sobre la influencia del delineamiento de nuestro páramo en el municipio de Marulanda y en los municipios vecinos? El fallo de la Corte prohibió en adelante las licencias express en el país. Arrancó la dejación de armas por parte del grupo guerrillero más antiguo del país. La primera entrega será la próxima semana y terminará el 1 de junio según los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC. Concluida la inédita marcha y concentración de 7.000 guerrilleros de las FARC en las denominadas zonas veredales, todo está casi listo para que el grupo insurgente empiece la etapa de dejación de armas el próximo 1 de marzo. En regiones como Chocó, Cauca y Meta se afinan los últimos detalles para esta fase, que deberá estar concluida en 180 días y la cual abre el paso a la desmovilización definitiva del grupo guerrillero y su tránsito a la actividad política. Seguimos acompañando la implementación de los acuerdos y creemos firmemente en que el futuro, superado estas dificultades que el proceso va teniendo en el día a día, le va a brindar al Cauca sin duda encontrarse con un sueño de una región más justa y próspera. Sin embargo, el Centro Democrático pidió celeridad en la entrega de las armas para evitar contratiempos en las zonas veredales. Hemos visto que hay improvisación, que las cosas no están listas y que ha habido excesos. Quienes por años sufrieron los embates de la violencia de las FARC esperan que con la entrega de las armas arranque en forma la paz estable y duradera que han anhelado durante 52 años. Sin duda vemos con esperanza después del 1 de marzo y cuando llegue el momento de la acción política de las FARC como un actor más de la política nacional, una esperanza de lo que el Cauca social, económica y políticamente ha soñado. El trámite y aprobación de la reforma política propuesta por el gobierno empezó a experimentar tropiezos en el Congreso. El camino de esta iniciativa parece más largo y tortuoso de lo previsto. Para algunos representantes, el mecanismo y la coyuntura que vive el país son inoportunos para tratar temas tan sensibles como el voto obligatorio, la ampliación del periodo presidencial o la eliminación de la figura de la vicepresidencia. Todos estamos de acuerdo en que se necesita una gran reforma para que la política funcione bien. Ahora, lo que uno quisiera saber o quisiera cuestionarse es el momento para hacerlo. ¿Tiene el presidente y el Congreso de la República el capital político para adelantar una reforma a puertas de unas elecciones? Las propuestas del ministro, por buenas que sean, de pronto me parece que no es el momento. Los legisladores hicieron un llamado al gobierno del presidente Santos para que en la discusión haya participación ciudadana que legitime las modificaciones propuestas. A mí me gustaría más una reforma con más participación de la ciudadanía, a través, por ejemplo, de un referéndum. Yo creo que si queremos hacer alguna reforma electoral estructural, primero tenemos que pensar en que tiene que generar un consenso nacional y no tiene que estar como está actualmente, que es a la medida de las FARC y de la unidad nacional. Por ahora lo que está claro es que las circunscripciones territoriales especiales y la reforma al sistema electoral deberán tramitarse como parte de los acuerdos de La Habana. Para la próxima semana está prevista una nueva reunión entre el gobierno y los partidos para explorar eventuales consensos. Todo está listo para que el llamado estatuto de la oposición inicie su trámite en los próximos días. Entre tanto, la iniciativa se discutió en audiencia pública. El Estatuto de la Oposición inició su trámite en el Congreso con una audiencia pública en la que se escucharon diferentes puntos de vista sobre esta iniciativa radicada por el Gobierno Nacional para implementar lo pactado en La Habana. Lo único que nos está buscando es darles garantías a la oposición, unas garantías que no han tenido, pero que hoy están expresas en la Ley Quinta y que se las han venido ganando. Aquí están pidiendo mayor financiación, están pidiendo la creación de una Procuraduría delegada, están pidiendo mesas directivas, representación en las mesas directivas, están pidiendo circunstancias que quieren ellos que les va a dar la garantía ante los demás partidos. Sin embargo, para los partidos de oposición del Congreso, el proyecto no los tuvo en cuenta. Este estatuto de oposición no tuvo la oportunidad de ser construido por quienes estamos, por ejemplo, en oposición al gobierno Santos, quienes hemos hecho observaciones permanentes, incluso a la falta de garantías que tenemos como oposición. Pero sí fue un proyecto que tramitaron a raíz de las exigencias de las FARC
en el acuerdo Santos-Timochenko. Nuevamente, tramitan hasta la oposición, los están preparando para gobernar en este gobierno de transición que piden. Y ahora ellos mismos dicen cómo van a tratar la oposición. Nefasto. Este proyecto será tramitado a través del llamado Fast Track o mecanismo que permite la aprobación rápida de las leyes para la implementación de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC. A pocos días de que el país sea testigo del homenaje póstumo al afamado director de cine y televisión Pepe Sánchez, en el Congreso avanza sin tropiezos el proyecto de ley que dignifica a los trabajadores del cine y la televisión. El proyecto de ley conocido como Pepe Sánchez, denominado así como homenaje a esta leyenda de la televisión colombiana, busca reconocer los derechos de autor para los trabajadores de los medios audiovisuales del país. La iniciativa pretende asegurar una remuneración digna que permita el bienestar económico de estos trabajadores en una industria que mueve miles de millones de pesos. Es una ley fundamental porque quiere apoyar a todos los escritores, directores y realizadores de cine y de teatro para que una vez ellos hagan su trabajo pues tengan un reconocimiento por toda la vida, porque realmente se necesita apoyar este tipo de industria, este tipo de talentos. A puertas de un proceso de paz, incentivar este tipo de talentos. Ellos desafortunadamente no tienen las garantías suficientes por el tipo de trabajo que tienen, y cuando me expresaron la problemática pues me interesé y me encariñé con el proyecto. Este proyecto de ley se inspiró también en los frecuentes reclamos de los creativos de series, novelas y películas, quienes aseguran que se sienten excluidos de las regalías y de los derechos internacionales que cobran las grandes firmas. En el mundo entero se recaudan los derechos de autor, pero hace 30 y pico de años hubo como una moda de dejar a los autores a un lado y no podían recaudar los derechos de autor. A la iniciativa le restan 2 debates en el Senado para que se convierta en una herramienta que evite que leyendas como Pepe Sánchez mueran en la gloria, pero casi en la pobreza. Un llamado para evitar otro paro camionero en Colombia se hizo desde la Cámara de Representantes. El argumento es contundente. Los perdedores serían la canasta familiar y el bolsillo de los colombianos. No acudir a las vías de hecho y crear una mesa de diálogo anticipada se ha planteado en la Cámara de Representantes frente al anuncio de un nuevo paro camionero en todo el país por la detención de varios dirigentes del pasado movimiento, sindicados de pertenecer al llamado cartel de la chatarrización. En esta situación lo que debe hacer es prevenir. El Ministerio de Transporte tiene una gran responsabilidad de articular con todos los gremios que asocian a los camioneros en Colombia para evitar que lleguen a un cese de actividades. Mientras la Confederación Colombiana de Transporte señala que el rumor que hay en las redes sociales es falso, para el Polo Democrático Alternativo, los paros en Colombia son cíclicos y hay que ponerles cuidado. No estoy de acuerdo con que la Fiscalía haya criminalizado ese conflicto social con los camioneros. Y segundo, lo que yo creo es que el gobierno debería tener una mesa de alto nivel donde esté el ministro del Trabajo, el ministro del Transporte, donde estén autoridades de alto nivel que permitan darle una salida a los pleitos pendientes y a los pliegos pendientes y a los acuerdos pendientes con los camioneros. Será el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, el que ponga freno a un eventual paro de los transportadores que en últimas afectaría la canasta familiar de los colombianos. En el Urabá hay oposición total al cobro de 3 peajes en la obra de la Transversal de las Américas, que conectará en doble calzada a los municipios de Chigorodó y Turbo en el eje bananero del país. El Centro Democrático en Antioquia, a través del representante Wilson Córdoba, denunció la aprobación de 3 peajes en el corredor vial que conecta a los municipios de Tigre, Turbo y Necoclí en el Urabá. Hoy lo que queda es concertar el tema de los peajes, porque hay 3 peajes menos de 80 kilómetros que hoy la comunidad de Urabá no está en condición de pagar y no los va a pagar. Fuera de eso, que no fueron concertados con la comunidad de Urabá, y hoy es la denuncia que está toda la comunidad de Urabá molesta por este tramo. Sostuvo que en la región bananera circulan alrededor de 2.000 vehículos entre transporte particular y de carga. Afirmó que serían 30.000 personas que se verían afectadas con los cobros entre los 3.100 y los 22.200 pesos. Una región con 700.000 habitantes y 500.000 personas en víctimas, hoy lo que lo vamos a someter a la tristeza y a la miseria con esta obra que hoy se está diseñando, se planeó, se diseñó y se está ejecutando desde Bogotá, y entonces van a someter a una región a la pobreza más de lo que está. El Urabá es una de las regiones más afectadas por la violencia,
Sus habitantes esperan que tanto el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el INVIAS hagan presencia en la zona y argumenten la medida. Con una inversión que sobrepasó los 180.000 millones de pesos, bogotanos y cundinamarqueses aspiran en corto tiempo a ver y disfrutar de un nuevo río Bogotá. Las obras de adecuación hidráulica, que tuvieron una duración de 4 años, se ejecutaron entre los municipios de Soacha y Cota. Complacidos todos de recibir ese anuncio, de cómo la inversión que se hace por más de 180.000 millones de pesos, hoy se puede entregar en obras a la ciudadanía, al país, a Bogotá y a la cuenca. El río mucho tiempo estuvo en la parte posterior, en el patio trasero, pero es un río donde todos han estado acostumbrados a botarle las cosas negativas. Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional CAR, indicó que con estos trabajos queda prácticamente superado el peligro de inundaciones en esta región de Cundinamarca. La recuperación del río Bogotá en este tramo es el resultado del trabajo mancomunado de varias entidades. Esto es un trabajo a partir de recursos CAR y también hay que darle el crédito a todas las instancias del país, en cabeza el presidente Juan Manuel Santos, y los elementos que también han permitido desde el departamento en cabeza del gobernador Jorge Rey fortalecer todas las dinámicas para que estas acciones se entreguen. Esta obra se inaugurará en los próximos días con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y las bancadas cundinamarquesa y bogotana. Hay alarma en norte de Santander por la creciente ola delincuencial que padece esta región y que ha generado la movilización de las autoridades nacionales. En tiempos de acuerdos de paz con las FARC y negociaciones con el ELN, la opinión pública de norte de Santander rechazó enérgicamente el secuestro del padre del alcalde del Carmen, quien fue privado de su libertad por un grupo cuyo origen se desconoce. Expresar primero mi solidaridad con el señor alcalde, con toda su familia, Edwin Contreras, en estas situaciones difíciles. Y seguir pidiéndole a quienes los tengan, les decimos que dejen ya el secuestro y que salgamos lo más rápido posible en este gran acuerdo para lograr construir esa paz duradera que tanto necesita nuestro país. El representante explicó que según cifras de la policía, los llamados microdelitos están en auge, ante lo cual hizo un llamado al gobierno nacional para contrarrestarlos. Esto, lo de Cúcuta, se desbordó y pareciera que el gobierno nacional no toma las medidas y especialmente los cuerpos de seguridad. El Ministerio de Defensa debe tratar de hacer unos consejos de seguridad que de verdad den resultados como tal. Según los organismos de seguridad, los últimos asaltos y secuestros son obra de la delincuencia común. Por su parte, el ELN negó su participación en el secuestro del padre del burgomaestre. Según cifras de la policía, en promedio cada 36 horas es atracado un bus del SITP en Bogotá. Las consecuencias las sufren los ciudadanos que ven con impotencia cómo este flagelo se disparó este año en la ciudad. A situaciones como esta se enfrentan a diario los bogotanos. Atracos, robos, fleteos, paseos millonarios, asesinatos y atentados se han convertido en el pan de cada día en la ciudad. Es preocupante porque escucha uno en la calle, en las reuniones, las quejas de la ciudadanía, el aumento de hurtos, el aumento del cosquilleo cuando van en el transporte público. El sistema de transporte público ha sido el blanco preferido de las bandas criminales. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, el año pasado fueron más de 1.132 personas que fueron robadas en medio del sistema. Hay estaciones que se han convertido en focos de inseguridad. Ya la gente ya no se quiere subir al CID por temor a que lo roben. Los congresistas, además de solicitar a la administración distrital el aumento del pie de fuerza y la instalación de cámaras dentro de los buses, exigen medidas más drásticas para recuperar la tranquilidad ciudadana. Poder resolver el problema con la fiscalía, porque la policía hace su trabajo, pero al momento de entregar a los delincuentes a las unidades especiales de detención, terminan liberándolos. Entonces aquí queda el usuario o el denunciante expuesto y el delincuente pues feliz de la risa porque nadie le hicieron. Uno de los grandes retos que tiene el secretario de Seguridad de Bogotá es que haga coincidir esas cifras de efectividad que ha mostrado últimamente con la percepción de seguridad de la ciudadanía, que trabaje en equipo entre el gobierno nacional y el distrito, que trabaje en equipo con los alcaldes locales. Asimismo, pidieron el fortalecimiento tanto de la recién creada Secretaría de Seguridad como de los mecanismos de inteligencia. La Cámara de Representantes no solo ejerce sus funciones de control político y aprobación de las leyes para los colombianos. Aquí también se generan esfuerzos para el bienestar de hombres y mujeres.
Hacer de la mujer del centro del país una persona emprendedora y dueña de sus oportunidades económicas es una de las metas que ha trazado la Cámara de Representantes. Para lograr este objetivo, el legislativo se ha empeñado en desarrollar una serie de capacitaciones. Desde el Congreso de la República y especialmente desde la Comisión Accidental de Equidad de Género, hemos venido avanzando en el departamento de Cundinamarca con 2 metas que nos hemos propuesto para este periodo legislativo, pero además porque pretendemos de alguna manera desde aquí empoderar a las mujeres. Se pretende generar conciencia y aprendizaje para que toda mujer conozca sus derechos y ejerza funciones de liderazgo familiar y social. Se trata de un ejemplo para el país. En el Congreso de la República, representantes de diferentes partidos expresaron su inconformidad ante el incumplimiento de la Ley Estatutaria de la Salud, concebida precisamente para mejorar la atención a los ciudadanos. Desde esta semana, los colombianos en teoría recibirán una mejor atención médica luego de las reformas hechas a la Ley Estatutaria en Salud, las cuales entraron en vigencia. Sin embargo, la realidad parece ser otra. El representante por el Polo Democrático, Víctor Correa, planteó reevaluar la norma y su aplicación. Desde el Congreso de la República desarrollamos hace poco un debate de control político al Ministerio de Salud para mirar cómo iba la implementación de esta ley, y el balance es que definitivamente está demasiado corto. Es decir, la ley existe en el papel pero no existe en la realidad, y estaremos en el corto y mediano plazo también formulando algunos proyectos de ley desde mi curul para desarrollar algunos puntos de la ley estatutaria a través de leyes ordinarias que permitan darle mayor refuerzo a la autonomía profesional, a la garantía efectiva del derecho, avanzando también en la transformación estructural de nuestro sistema, que no es compatible con esta ley estatutaria que garantiza el derecho a la salud, contrario a lo que hay ahorita, que lo que se busca en la mayoría de los casos es garantizar el negocio. Según Correa, aplicar las reformas no ha sido fácil, entre otras cosas por la introducción de herramientas novedosas como el seguimiento de los procesos anteriores a la expedición de la ley y los correspondientes ajustes normativos. La gente está teniendo que poner más tutelas para que le den el derecho a la salud, una desfinanciación del sistema, porque esto tendría que obligar al gobierno a destinar más recursos para el sistema de salud, cosa que no se está haciendo en ninguno de los debates de presupuesto, pues se terminó incluyendo. El representante del Polo Democrático se debe dar un debate profundo sobre la reforma de financiar el sistema de salud en Colombia y el papel que juegan los intermediarios. El ataque terrorista del pasado fin de semana en Bogotá, que deja un policía muerto y 7 más heridos, concentra la atención de las redes sociales. En nuestra zona digital les tenemos lo más trinado. Bienvenidos. Los representantes de la Cámara de los diferentes partidos políticos lamentaron los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en la capital del país, invitando también a la comunidad a que se mantenga alerta a denunciar actos sospechosos que puedan alterar el orden público. Marco Sergio Roth. Reitero mi solidaridad con las familias de los policías y civiles víctimas de los actos terroristas de hoy. Carlos San Corream. Los bogotanos pedimos a las autoridades acciones inmediatas y justicia en los casos de los cobardes atentados terroristas. No más violencia. Por su parte, el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Villamizar, no solo lamentó los actos de violencia ocurridos en los últimos días, sino que pidió acción inmediata a las autoridades. Esto fue lo que trinó en su cuenta de Twitter. AF Villamizar. Como vecino de la Macarena, me duele explosión de petardo. Más seguridad en Bogotá. Acciones inminentes por parte de autoridades ya. Repudiamos todo tipo de violencia, independientemente de los motivos que se tengan. No podemos permitir que haya violencia urbana, por eso le hemos pedido a la Administración Distrital una fuerza efectiva para combatir el crimen, para hacer de esta ciudad una ciudad mucho más segura y para impedir que haya más ataques urbanos como el que sucedió el pasado domingo en el barrio La Macarena, el barrio donde yo vivo además. Y recuerde que puede enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como @Cámara Colombia. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. No olviden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter @Cámara Colombia. Hasta pronto.